Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Mucho gusto tenerles hoy. Estamos reunidos acá con el profesor Guillermo Roa del área de negocios internacionales del Politécnico Gran Colombiano y quien les habla Julieta Mora, también docente del Politécnico Gran Colombiano. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias, muy amables. Aprovechando este espacio con el ánimo de entrar a realizar algún tipo de intercambio de algunas experiencias relacionadas con el tema de los negocios internacionales, política comercial, comercio internacional y un tema muy interesante de moda como es el caso de la parte aduanera, que en este Aduanera, momento Colombia está viviendo una coyuntura muy interesante. sí, señor, todo el tema aduanero y el tema arancelario. La idea con estas charlas, ya que las hemos venido realizando, es para compartirlas con Red Ilumno, con todas las universidades de nuestra red y, ¿por qué no?, más allá de nuestras fronteras de la red, para empezar a intercambiar conocimiento con todas aquellas universidades y centros de investigación y estudio que estén interesados en el manejo de estos temas. Es para nosotros un gran honor participar de este tipo de experiencias y la idea es que se haga dinámica para que ustedes tengan aplicación. Nosotros lo subimos a YouTube para que ustedes nos den like. Muchísimas gracias con este tema. Entonces empezamos, profesor Roa, con nuestros temas a abordar. Entonces está el tema de los aranceles, en todo su contexto, en todas sus situaciones. Hoy en día habla uno mucho de los aranceles. ¿Por qué? Porque son todo lo que tiene que ver con los impuestos, de llegar a un país y de decir, bueno, qué impuestos están llegando también acá, cómo están restringiendo o no a través de los aranceles el ingreso o salida de los productos. Los aranceles son una medida que protege los productos y que le da categoría a otros productos que tenemos para poderlos llevar a otros mercados internacionales. Para eso están los tratados, para poder negociar los aranceles. Pero los aranceles tienen que tener un contexto y ese contexto es el contexto económico que vivimos hoy en día. Hoy en día tenemos un nuevo régimen aduanero, que por eso está acá el profesor Guillermo, que es experto en aduanas, quien más adelante nos va a profundizar todo este nuevo escenario de lo que encierra el régimen aduanero que vivimos en nuestro país, Colombia. El tema de los TLCs, todos los acuerdos que nosotros tenemos negocian aranceles, negocian convenios, pero esos aranceles requieren de las aduanas. Entonces, hay unas aduanas, las aduanas son como los peajes, ¿no, profesor Correcto, sí Guillermo? señor, sí. Donde se pide el dinero, cuánto vas a traer, qué vas a pactar, o los llamados para aranceles, que son las cuestiones y restricciones que se dan de forma fitosanitaria o con algunas medidas restrictivas para el ingreso o salida de algunos productos. Entonces miramos también el tema de los tipos de cambio, del posicionamiento en el mercado, de los acuerdos y su legitimación y el proceso de paz. El proceso de paz es una cuestión importantísima en el desarrollo de nuestra expectativa como país. Nosotros estamos en esperas del acuerdo. ¿Por qué? Porque esto le da a uno mayor legitimidad y respaldo en los procesos. Las restricciones arancelarias van a ser menores y los términos de negociación también van a ser menores. Entonces, el tema normativo como tal dentro de los acuerdos prevalece uno con las salvaguardias que la impone ¿quién? La OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Estas salvaguardias en Colombia se manejan y nosotros en Colombia tenemos unos regímenes a veces muy proteccionistas, pero tenemos también que tener en cuenta que nuestra política económica interna requiere de algunas protecciones en algunos productos y en algunos términos de manufactura y temas industriales, los cuales estamos tratando de fomentar. Pero la OMC no es muy como amiga de tantas salvaguardias y ellos tienen plazos. Entonces una salvaguardia no puede ir a un año, se tiene que renegociar y el país tiene que justificar este tipo de salvaguardias. Hay salvaguardias especiales, las cuales nosotros tenemos que conversar con los países con los que tenemos acuerdos y empezar a establecer unas listas preferenciales. Esas listas pueden ser unas listas de alcance parcial, unas listas de alcance complementario o lo que se maneja hoy en día como acuerdos de negociación o TLCs. En este se fijan los productos. Entonces miramos, por ejemplo, en la gráfica cómo nuestras exportaciones se han incrementado en los últimos años, pero ya para este 2016 hemos empezado a ver un decrecimiento. No, ¿por qué? Debido a todo lo que tiene que ver con la devaluación, ¿sí? Esto ha tenido que ver mucho lo económico, ¿cierto, profe Guillermo? Correcto.
Y yo de pronto quería complementar ahí algo muy importante y es que definitivamente el tema de la caída el riesgo de la baja en los índices de precios, particularmente de materias primas como es el mismo petróleo, para el caso de Colombia, el caso de la soya, el caso del ferroníquel, el cobre, ha tenido unos riesgos fuertes Bastante y eso importantes. ha afectado ostensiblemente lo que ha sido nuestra balanza comercial y por ende nuestra balanza de pagos. Por eso es que de pronto vemos ahí como un cierto De decrecimiento crecimiento. en el tema de las A pesar exportaciones de que colombianas. uno pensaría que cuando hay una Ujú. devaluación como la que tenemos se vuelve atractivo el país, ¿cierto? Es Correcto, sí. bastante complicado. Pero entonces ahí qué pasa, ahí uno empieza a ver lo que dice el profesor Guillermo, que hay que fomentar más la exportación en otros productos que no sean los mismos. ¿Para qué? Para que tengamos un fomento de la exportación y nuestro tipo de cambio, que en este momento es favorable para la exportación, sí nos dé un determinado grado de ventaja sobre los otros países. En esta gráfica tenemos todo el tema del crecimiento de las exportaciones del año 2015 y tenemos ahí pues todo el tema de cómo se ha reducido, ¿no? Cómo ahí está el tema, lo que dice el profesor Guillermo, que son los mineros y los no mineros, Ujú, ¿ve? correcto, Vemos sí. ahí una progresión de lo que es el tema de lo energético con la caída de los precios del petróleo. Se cambia toda la expectativa y la exportación no es tan lucrativa debido a sus precios tan bajos. Entonces ahí empieza uno a ver que existen otros términos y otras zonas en las cuales nuestros productos y nuestros empresarios deben empezar a fijarse. El tema manufacturero, el tema agrícola, nosotros lo tenemos protegido, por ejemplo el maíz está muy protegido, el arroz está muy protegido, pero tenemos otros productos los cuales podemos generar una oferta exportable en mayor medida, como el tema de lo que tenemos, ¿no? Mi profe, como el Correcto, sí. café, como Ujú. las flores, como el banano, que tenemos una ventaja comparativa con respecto a los otros. Pero entonces tenemos que establecer una mayor ganancia en términos de intercambio. Y eso se hace a partir del fomento de nuestras exportaciones, del incremento también y el fortalecimiento de nuestras empresas. Correcto. Yo quería de pronto agregar algo muy importante y trayendo a colación del tema que tú abordabas, de lo que es el proceso que está viviendo nuestro país en torno a lo que es la mesa de negociación de La Habana. Y eso puede ser importante para como impulsar un poco el comercio, viéndolo desde el punto de vista de la perspectiva de la economía nacional, pero no obstante es importante invertir en el capital humano. Exactamente. Esa coyuntura nos va a permitir que el país esos recursos que invierte para la guerra la dedique más que todo al fortalecimiento, a la inversión del capital humano Exacto. para potencializar y promover algunos sectores económicos que para el país son muy, muy importantes y no obstante un sector básico como sea el sector agrícola, ¿no? Para entrar, Sí, que ampliar la base exactamente. de lo que es la canasta exportadora colombiana. Exacto. No, y sobre todo esto viene muy tradicional en América Latina y nosotros llevamos mucho tiempo tratando de llevar el campo a la ciudad. Y yo creo que en estos momentos hay que pensar en lo otro, Correcto. llevar las ciudades al campo. Lo agrícola hay bastante ventaja, no solamente para países con los que ya tenemos TLC, sino para otros países los cuales están solicitando, están demandando todo el tema agrícola nuestro. Correcto, muy bien. Y otra variable macroeconómica que se vería pues seriamente influida sería el caso del Producto Interno Bruto, por una parte. Y otro componente importante sería como externo la atracción de inversión extranjera directa, Exacto. digamos dándole mayor grado de confiabilidad, de transparencia para el inversionista extranjero. Sí, eso es importante en la medida que, por ejemplo, es importante el proceso de paz, para que vengan más inversionistas, para que vengan más empresas y que nos ayuden también a fomentar este tipo de escenarios, ¿no? Mi profe, Correcto. que Y vengan empresas y ayuden. perfecto. Y que sea un crecimiento pensado un poco más a Ujú. largo plazo, ¿no? Sí. Importante eso. Entonces aquí vemos la participación de las exportaciones en países que pues tenemos proyección, por ejemplo, vemos a Panamá, a Estados Unidos, a Alemania en un poco proporción. Entonces ahí tenemos países que son potenciales, por ejemplo, vemos Chile, México, que somos Alianza Pacífico, ¿sí o no? Perú. Correcto. Entonces ahí tenemos que empezar a ver cuáles son las posibilidades y estrategias. Hoy en día ya Argentina pidió ser observador y ya fue aceptado en la Alianza Pacífico. Eso es una gran ventaja para los países en la medida que podemos hacer unas exportaciones y podemos buscar las ventajas competitivas con respecto a los demás. Entonces ya en ese escenario, viendo el tema arancelario, vamos a establecer
un abreboca de lo que es el régimen aduanero en Colombia, ¿cierto? Correcto, sí, muchas gracias. Y siendo coherente, ¿no? Hay que ser coherentes con las políticas de los organismos supranacionales, con algunos organismos rectores, instituciones, como el caso de la OSD, encontramos la OMC, la OMA, también encontramos todo lo que ha sido el convenio de Kioto. Nuestro país, Colombia, a partir del día 7 de marzo del 2016, con el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, hizo ya lo que es la oficialización del decreto 390 del 7 de marzo, donde se establece la nueva facilitación del comercio exterior colombiano, el mejoramiento, por supuesto, de la competitividad de nuestro país, la modernización del país, siendo coherentes con temas también y los flagelos de la política comercial, como es el caso de las prácticas desleales del contrabando, el dumping, las prácticas desleales, muy bien, el mismo lavado de activos. Entonces, Colombia, a través de este nuevo estatuto, también llega a estar un poco más a la par con los países desarrollados, y para facilitar mucho más ese intercambio, darle mayor grado de confiabilidad. Es por eso que el país emprendió todo un proceso de modernización de lo que es la gestión eminentemente de tipo aduanera, ¿de acuerdo? Aquí hay una invitación también a generar unos grupos, unas redes o unas alianzas de lo que es la empresa, el sector privado, con el país, con la aduana y obviamente con los organismos internacionales o los países internacionales. Se va a agilizar. Otro de las bondades o beneficios que trae este nuevo estatuto es la flexibilización y agilización en torno a los procedimientos aduaneros. Ya podemos estar hablando en unos tiempos acordes con los estándares internacionales de un promedio de 24 horas. Sí, es que nosotros 48 hemos tenido horas. frecuentemente, y eso pasa yo creo que en todos nuestros países de América Latina, que los procesos son muy largos, Totalmente, dispendiosos. tanto de importaciones como de exportaciones. Hoy en día la modernización incluye un componente muy importante, que es la tecnología. Por ejemplo, estamos hablando de inspecciones no intrusivas, ese es otro elemento muy importante. Gracias a la modernización de los puertos, aeropuertos, pasos de frontera, se dio todo un proceso. Otro elemento importante que se autorizó es la utilización de drones para hacer vigilancia y control en las zonas fronterizas. Y mayor capacitación aduanera por todo el tema de la DIAN, ¿no? Correcto. Mayor verificación, control. Hay un control muy exhaustivo, no obstante apoyado todo en la tecnología, más que la parte humana, o sea que las inspecciones físicas, que era otra, que era más engorroso, aquí se da un voto de confianza y se hace toda una pirámide de confianza entre la DIAN y los operadores del comercio exterior colombiano. Uno de los importantes actores va a ser los OEA, operadores económicos autorizados. Ellos a su vez van a ser responsables de los procesos con un alto grado de confiabilidad. Eso es importantísimo, ¿cierto? Que el decreto y la DIAN depositan en ellos altos componentes para tratar de garantizar la cadena, tanto nacional como global, una cadena segura. Eso es importante y se ha manejado muy de la mano con el tema, por ejemplo, de TIC y con el tema logístico. Perfecto, entonces, ampliar, por ejemplo, en Colombia tenemos una gran ventaja con las redes Wi-Fi. Nuestras redes Wi-Fi prácticamente en las principales ciudades están establecidas, por ejemplo, en el tema acá de la capital, Bogotá. Tenemos básicamente en los centros comerciales, en los parques, en estaciones, y eso es muy bueno porque le da agilidad a este tipo de procesos. El tema también logístico, ¿no? Mi profe, el tema de la apertura de los puertos, las carreteras 4G, porque no solamente se trata de eso, sino también darle apertura a que los productos logren llegar a su destino. Correcto, sí. Entonces encontramos que esa simplificación, hablemoslo así, de los procesos, de agilizaciones, va a conllevar a que nuestro país sea mucho más competitivo en el plano internacional. Aspectos fundamentales como es que nuestro país pueda tener unos elementos
de igualdad, de calidad, de competitividad, de eficiencia. Y otro variable importante que me llama la atención dentro de nuestro estatuto es la parte de la tipicidad. La tipicidad es como que la norma está ahí y hay que cumplirla. No es que me dejen la posibilidad de que yo piense o que yo creo, que yo pensé. Claro. No, es simplemente el rigor que se da. O sea, que hay como una estandarización y un cumplimiento tanto de los funcionarios de la DIAN como de los operadores de comercio exterior. Entonces es importantísimo este nuevo estatuto para Colombia. El tema de la ley anticontrabando me parece que es muy importante, donde el contrabando dice que yo como persona de que estoy aquí en el TAN, en el territorio de la Nación, debo casi que delatar o denunciar cuando veo un contrabando, porque si no me convierto en cómplice, partícipe también de ese proceso de prácticas desleales. Y ¿no? eso se ve mucho porque hay una cosa frecuente en los puertos de la mayoría de los países, yo creo que en todos, que es el tema de las inspecciones, ¿no? Porque entonces ahí se convierte, y si las inspecciones van a ser ahora digitales, va a ser mucho mejor porque el tema va a ser más riguroso. El tema de la, por ejemplo, en el tema nuestro, el tema de del manejo de la droga, del manejo de mayores inspecciones con perros, para que tenga un mayor control, eso es muy importante. Una de las cosas que también es buena ver ahí es cómo los acuerdos internacionales en América Latina específicamente han empezado a generar unos procesos de ampliación arancelaria y de búsqueda de mejores oportunidades entre nosotros. Uno de los casos como para mostrar es el tema de la Alianza Pacífica, ¿no, mi profe? Correcto, Que sí. México, Colombia, Perú, Chile son países líderes en este aspecto y modernos en el aspecto de aduanas y aranceles. Correcto, sí. Entonces nuestro país ya está un poco más a tono con ese manejo internacional de los países europeos, países asiáticos, de Estados Unidos, México, podemos México. incluir que también ha venido trabajando muy fuerte sobre este tipo de temas de problemas de manejo, de contrabando, de prácticas ilícitas. Entonces es importante que nuestro país está mucho más a tono con ese nuevo estatuto. Sí, por ejemplo, se modernizó nuestro aeropuerto en la capital. Sí, correcto. El tema, por ejemplo, tenemos hemos estado viendo la ampliación de nuestras vías, las 4G, la actualización y mejora en el dragado de los puertos y calado, por lo tanto, entonces eso es bastante benéfico. Y todo el tema medioambiental, ¿no, mi profe? Todo el tema sostenible también se ha incrementado, y el manejo de tecnologías de la información. Entonces básicamente es como ya como conclusión empezar a mirar todos los procesos de negociación y nuestro sistema aduanero como régimen aduanero. La simplificación es importante, ¿no, mi profe? Porque no solamente es en tiempos, sino que es mucho más ágil y fácil sin tanto documento, ¿no? Esos son los propósitos fundamentales de la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional, que es en buena medida la eliminación de mucho documento físico. Hoy en día va a prevalecer mucho más el tema de lo que es el componente todo digital, firmas digitales, documentos digitales. Y otro elemento importante es que todas las inspecciones, hay una simultaneidad, se llama eso, donde muchos organismos colombianos que tienen que ver directamente con el proceso de salida o ingreso de las mercancías van a estar en línea trabajando cada uno de acuerdo con sus competencias, ¿no? Importante eso. El tema del riesgo. Digamos que el nuevo estatuto tiene como 3 niveles o 3 escenarios, que sería un riesgo bajo, un riesgo medio y un riesgo alto. Entonces para ello está muy preparada en este momento pues la DIAN, se le han dado todas las herramientas para que pueda entrar a cubrir y a desarrollar todo este tipo de aspectos, y para que nuestro comercio internacional sea mucho más fiable, ágil. Más ágil, más celeridad en los procesos. Ahí también hay que tener en cuenta, mi profe, que por ejemplo el gobierno tiene una política que es cero papel, lo que estaba diciendo, y todo el tema de Vive Digital, que es irnos más hacia lo digital, pero entonces teniendo en cuenta mucho más el tema de la organización, que sea la información veraz, ese tema, y la DIAN le ha metido bastante dinero, precisamente lo que dice Guillermo, para que todas estas firmas digitales sean auténticas, tengan un grado mayor de originalidad, y que no haya desmanes en el tema arancelario y en el tema aduanero.
Hay que mirar también el tema de lo que es el acuerdo como tal, los acuerdos como tales y Colombia frente a estos regímenes, ¿no, mi profe? A esta modernización, a estos sistemas arancelarios. ¿Estamos preparados realmente, profe, para este nuevo régimen aduanero? ¿Qué tenemos que hacer como país? Las Sí, empresas nuestras, ¿qué deben hacer? correcto. Digamos que la invitación que hace el estatuto es a que el sector privado, esto es toda una cadena que Ujú, arrancaría de los proveedores. O sea que yo como productor, exportador, directo o indirecto, debo de comenzar a buscar y a que la DIAN me certifique a mí como un operador económico autorizado y dentro a formar el grado de confianza en lo que es de la cadena global ujú, de ujú. abastecimiento, aquí en la parte del componente logístico, donde yo dentro de decir, yo los productos, las materias primas, lo que yo trabajo, es confiable. Sí, No voy a permitir que de pronto por prácticas o dejarme involucrar, mis productos los vaya a contaminar, ¿de ujú, acuerdo? Las empresas de transporte, que sí, juegan un papel muy importante, llámese de terrestre, aéreas, marítimas, también están a formar parte de ese proceso y buscan ujú, también certificarse. qué bien. El empresario exportador, o sea, directamente el operador de comercio exterior, también busca certificarse. Entonces vamos a Eso es muy trabajar con bueno. un grado y una calificación de confianza bastante alta, que es Ujú. de los componentes muy Por importantes, ¿no? ejemplo, ahí ya viene una cuestión que es, tenemos que capacitarnos y solamente unos de ellos van a lograr acceder. Entonces es cuestión de mirar también que esa capacitación la tenemos que tener y que no solamente es, listo, vamos a abrir nuestros mercados, a abrir nuestras economías, tenemos que prepararnos más en nuestras empresas y empezar a hacer una difusión mayor de nuestros productos, que es Correcto. y yo creo que en nuestros países, en América Latina, en nuestra red, pasa muy similar a eso, que nosotros no nos preparamos y estamos de pronto, y ese es el tema también para después hagamos una charla, de China. Todos los productos ahora son chinos, todo viene de China, viene más barato. He hablado con empresarios que dicen, no, profe, esto se acabó porque los chinos llegaron. Entonces, ese tipo de cosas, porque nosotros tenemos que vender nuestros productos. Entonces, hay que buscarlas, ya las herramientas están dadas por el país para poder tener un mejor intercambio, pero yo creo que es cuestión también de capacitarnos, de empezar a buscar las alternativas y fomentar nuestra industria. Perfecto. Sí, sí, ese es uno de los elementos muy importantes, que pues la globalización tiene aspectos Sí, positivos, y pero también negativos. tiene aspectos negativos. Y algunos sectores de la economía se ven bastante vulnerables, ¿no? Ujú, Frente a este tipo de flagelos o fenómenos de invasión del comercio. ujú. Entonces, con este tipo de normas, el nuevo estatuto también le da como herramientas a la DIAN para tratar de tratar, pues blindar es un término muy fuerte, ¿no? Sí, Pero no obstante, sí como de como de proteger, proteger algo. para que algunos sectores de la economía no vayan a desaparecer. Sí, por ejemplo, nosotros hemos protegido el tema de los cueros, el tema Correcto. de las telas Los textiles. con aranceles mayores, pero de todas formas sigue ingresando ese tipo de productos. Entonces la invitación es para que estudiemos nuestros países y nuestros productos y más allá de solamente establecer este tipo de análisis, los estudiantes también vayan a revisar datos, aranceles, los tiempos de ejecución de los aranceles, sus regímenes en sus países, cómo están. Esa sería la pregunta para expresarles a la red de Ilumno. ¿Cuál sería su situación aduanera y arancelaria en los países que están? Nos gustaría conocer la contraparte. Los queremos seguir invitando, el profesor Guillermo Roa y yo, a todas esas teleclases que hemos estado haciendo en la red de Ilumno desde el Politécnico Gran Colombiano del área de negocios internacionales. Les damos las gracias, profesor, muchas gracias No, a por usted estar con muchas gracias por la nosotros. invitación y esperemos en otras nuevas oportunidades seguir intercambiando este tipo de elementos, fenómenos que son muy coherentes y muy pertinentes con el tema de los estudios como es el comercio exterior, los negocios internacionales. Entonces, desde el área de negocios internacionales del Politécnico Gran Colombiano, muchísimas gracias. Somos Red Ilumno. Hasta luego. Muchísimas gracias, muy amables.